Entonces, tanto Guillermo Gómez como Jochi Gómez han estado vinculados mucho a todo lo que son sistemas de información. De ahí es que nace la idea de poner en manos privadas lo que es incluso el cuidado de la frontera dominicana, porque iban personas del Medio Oriente, sospechosas incluso algunos de terrorismo, y le entregan un pasaporte dominicano. Si yo fuera él, no saliera de noche, no hiciera nada oculto, tuviera mucho cuidado con mis cuentas de banco. Ha habido múltiples denuncias de cédulas, de fábrica de cédulas para haitianos. Ha sido una gran cantidad de haitianos que tienen cédula dominicana. Tuvo un problema de espionaje a personajes muy importantes de la banca dominicana. ¿Y para qué se espía un banquero? Porque no tienen la vida tuya y mía. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Bueno, es un súper favorito de la casa con todo y su juramento prestado ante Dios, ante la patria y ante la audiencia de Al Tanto TV. El doctor Humberto Salazar de nuevo con nosotros. ¿Cómo te va? Me va muy bien, doctor. Colombia. Aquí andamos, no se asusten. Toda una sensación. Porque hay gente que se asustan. Se asusta. Pero yo no sé por qué, porque creo que es muy difícil contradecirnos a nosotros o desmentirnos. A usted y a mí es muy difícil. Dice la Biblia en Proverbios 28, huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces hay que ver que está asustado algo. Claro que sí, no, pero todo bien, por supuesto. Aparte de nuestro trabajo. Claro que sí, doctor. A propósito de lo exitoso que fue nuestro contenido en el momento que explotó el escándalo con Hugo Veras, Jochi Gómez, el tema de los semáforos en aquel tiempo y la historia de Jochi Gómez, Guillermo Gómez con el poder, con los gobiernos. La empresa de Color ha sido la concesionaria, se puede decir, para manejar el tema de las licencias desde el año 2004. Vamos a hacer un poco de historia a propósito de lo que ha estado en la palestra y el anuncio que hizo Milton Morrison hace 2 semanas de la adjudicación de Mobility ID, me parece que se llama, sí, ¿verdad? Mobility ID, pero... No, Mobility es como la fachada porque hay otra empresa detrás. Entonces, antes de llegar a Mobility, que tuvimos a The Color por 25 años, cuéntenos toda la historia, cómo empieza esto, quién es que inventa la licencia en República Dominicana y cómo pasa de manos públicas a privadas. La licencia probablemente se inventó cuando hubo que dar un permiso para que las personas pudieran manejar vehículos de motor. Esa licencia en República Dominicana es obligatoria para nosotros, los que manejamos vehículos de 4 ruedas o más, como los camiones que tienen 8, 10, 12, y no obligatoria para las motocicletas, aunque lo dice la ley. Es un ejemplo de cómo en la República Dominicana se viola la ley impunemente. O sea, los motoristas no tienen licencia. Pero para nada. No relaje, calculamos que solamente, es una cifra oficial, alrededor de 10, 12 mil motoristas son los que tienen una licencia de conducir hábil, cuando hay alrededor de 2 millones y tantos en el país. Es decir, el 0.034% de los motoristas, de los que manejan motocicletas, son los que tienen licencia. Con el agravante que esos mismos son los que pasan a manejar los carros públicos, probablemente, y esos mismos violan absolutamente toda la ley. Pero ese no es el tema. El tema es que ese es el permiso que nos dan a nosotros para nosotros poder conducir un vehículo de motor, estar cubiertos por un seguro, y también el Estado maneja una data, porque es necesario que el Estado tenga todo un control de los que manejamos vehículos de motor, porque muchas veces el vehículo de motor se convierte en un arma homicida. Si tienes un accidente, alguien podría morir por ese tema. Entonces, en la República Dominicana, hasta el año 2004, quien manejaba todo era el Estado Dominicano. Entonces ahí quiero ir. Recuérdeme cuando usted sacó su primera licencia, claro, ¿cómo era? Sí. ¿Era obras públicas? ¿No existía el Intran? Cuénteme el proceso de cómo se sacaba la licencia antes y por qué en el 2004, en la gestión de Freddy Pérez, en obras públicas se le entrega, se privatiza el tema de las licencias y cómo eso varió. ¿Y cómo ganó The Color esa primera? Usted entraba al ministerio, a lo que hoy es Ministerio de la Pública, antes era la Secretaría de Obras Públicas, y había un espacio antes de llegar al edificio central de la Secretaría. Es decir, tomaron un pedazo de parqueo,
le hicieron unos galpones, unas aulas, entonces usted entraba ahí, lo primero que usted necesitaba era, si era mayor de edad, no necesitaba una autorización de lo que eran sus padres. Si usted es menor de edad, todavía existe, entre 16 y 18 años, su padre era que se ponía como garante de que usted iba a usar bien la licencia de conducir. Y lo primero que hacía usted era sentarse a tomar un examen teórico, le llamaban examen teórico. Ese examen teórico usted lo pasaba, le daban una licencia de aprendiz y usted estaba entonces autorizado a andar en la calle con alguien que tenía una licencia al lado para usted ir practicando. Después que usted pasaba 3 meses era con el examen teórico, entonces usted solicitaba su licencia definitiva. Usted iba a obras públicas otra vez. La gente no vivió, yo sé, tú lo viviste. ¿Y cuánto duraba yo eso? Yo sí. Esa gestión, por ejemplo, usted iba a obras públicas, había un gentío. Sí, un gentío no, pero había muchas personas, por supuesto. Entonces usted llegaba ahí con su vehículo, con el suyo, o con un vehículo que le prestaban. Yo no me acuerdo ni con qué fue que yo me examiné. Entonces venía un inspector, se sentaba con usted y alrededor de obras públicas y el Ministerio de Salud que está enfrente, ahí en esa parte del ensanche La Fe, lo llevaban, usted daba una vuelta, lo ponían a parquearse, había una subida, lo paraban ahí, párese aquí, usted ponía ahí la emergencia, que no se echa para atrás, porque los vehículos la mayor parte eran mecánicos, y se podía echar para atrás, y entonces usted pasaba o no pasaba. ¿Qué se dijo en ese momento para cambiar de lo privado, de lo público a lo privado? Eso fue un invento de Freddy Pérez, en el segundo gobierno del presidente Leonel Fernández, en el año 2004, y se armó un escándalo con el tema del paso de la licencia dada por el gobierno, o sea, manejada por el Estado Dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas, que era la que daba la autorización para manejar vehículos de motor hasta la parte privada, y sobre todo porque eso se entregó en base a una serie de situaciones que se dieron incluso en los tribunales a Jochi Gómez, y Jochi Gómez es el hijo de Guillermo Gómez, una persona vinculada al PRD, antes vinculada al reformismo. ¿Pero qué se dijo? Que usted dijo que se armó un escándalo. ¿De qué se trató? Se armó un escándalo porque, claro, todo el mundo quiere un proyecto tan importante y sobre todo tan beneficioso para el que lo maneje. Pero ese contrato de Decolor, ese contrato exactamente, recuerden, se dio en un momento en que la informática, todos los sistemas de datos no son los de ahora. Ahora el tema del sistema de datos se maneja de una forma mucho más amplia y sobre todo que constitucionalmente todo ese tipo de información, tanto de la cédula como de la licencia, como de los pasaportes, esos tres que son ahora los que están en boga, constitucionalmente le pertenecen exclusivamente al Estado porque son de seguridad nacional. Entonces, si la licencia de conducir es seguridad nacional, porque es un instrumento también de identificación, se cuestionaba mucho que eso estuviera totalmente, sobre todo el sistema de información en manos privadas. ¿Y cómo pasó ese contrato? No, ese contrato lo aprobaron en el Congreso incluso. Ese contrato se aprobó. O sea, en ese momento nadie discutió que si la data, que si era de seguridad nacional. Porque eso no estaba de moda. El tema de la data es un tema que comienza con la revolución informática. La revolución informática, el tema de aplicaciones, comienza exactamente en el 2008. ¿Por qué el 2008? Porque el 2008 es que se presenta este móvil, el iPhone, el de Apple, es lo que cambia todo en cuanto al uso de los móviles. Y que usted tiene un sistema de información en sus manos, ¿qué es eso? Antes de eso, lo que existía eran el teléfono, no sé cómo le dicen ahora, de eso mismo, de botones que usted hacía. No, quien hace eso de aplicaciones, que es que hace la revolución de esos móviles, esas aplicaciones que son la clave de toda la revolución informática de ahora, eso comenzó en el 2008 con la presentación del primer iPhone. Antes de eso, a nadie le interesaba mucho el tema. Claro, los muy interesados, los que querían, los que participaban de todo el diseño de este tipo de instrumentos, pero antes de eso, la data y quién era dueño de la data y el habemos data incluso, eso se incluye en la Constitución en el año 2010. Antes de eso no había eso, antes de eso no había norma ninguna.
habemos data y el tema de quién es el dueño de la data, constitucionalmente se agrega a la Constitución del año 2010. Ahí es que se pone ese tema. Doctor, ¿Qué ocurre? Que yo creo que el error de todo en un contrato que ya tiene 24 años. le iba a preguntar por cuántos años fue la primera vez, por qué se hacen adenda todo este tiempo. ¿Cómo ha sostenido un contrato por 25 años? ¿Tú te acuerdas que hay un refrán que dice information is power? La información es poder. Entonces, tanto Guillermo Gómez como Jochi Gómez han estado vinculados mucho a todo lo que son sistemas de información, sistemas de construcción, de buscar información algunas veces por medios no santos y usar esa información para su beneficio de grupos que ellos han estado vinculados, como ocurrió, por ejemplo, en el gobierno de Balaguer, cuando el señor Guillermo Gómez era una persona de la casa de Balaguer. Y en un momento determinado fue sacado de la casa de Balaguer, según se me contó, porque yo no estaba ahí, en el gobierno, pues yo no vivía en el país en ese momento, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, porque Salvador Jorge Blanco y él eran familia. Entonces, ese tipo de situación se vino repitiendo y aquí hay personas que tradicionalmente han estado vinculadas. Ni tú ni yo sabemos si es así o no, a todo lo que tiene que ver con intervención de redes telefónicas, intervención de llamadas, intervención, espionaje no oficializado, y eso es información de personas que tienen ahí y que más o menos la manejan. Creo que el gran error del contrato ya en este momento, que sigue todavía en manos de Decolor. Entonces, páreme eso ahí. Después de 25 años, el contrato, ¿usted no memoriza de cuántos años era inicialmente? No, no lo recuerdo, pero definitivamente era un contrato que se le puede hacer adendum, y aparte ellos tienen toda una estructura montada, una estructura que es de Decolor. Esa estructura no es del gobierno. La estructura de la emisión de tarjetas, de licencias, es de Decolor. Los empleados son de Decolor, el sistema es de Decolor y la data es de Decolor. Vamos a ir hablando ahora de todo eso, de lo que implicaría el cambio de desmontar a Decolor por la empresa nueva que ganó. Quiero volver al pasado. Cuando usted dice que manejan información, yo preguntaba ¿qué ha pasado en los gobiernos? Primero de uno que le quedó a Leonel, dos de Danilo, y entonces en este gobierno de Luis Abinader, que es lo que a mí me choca, porque siempre el señor Guillermo Gómez hablaba del desgobierno a los del PLD y habla de este como su gobierno. ¿Por qué hay un tropiezo en los gobiernos que son de ellos? Porque se supone que ellos deberían estar más cómodos ahora. ¿Cómo el contrato permanece en los gobiernos del PLD y tienen problema ahora? ¿Por qué? No, los contratos no solamente permanecen en el gobierno del PLD. Recuerda que cuando hablamos del tema hace unos meses, hablamos cómo en el gobierno del presidente Danilo Medina es que se pide la extensión de todo y la ampliación de lo que son los trabajos, no solamente de ese contrato, sino también, ahí es que nace la idea. Aurix. Exactamente, ahí es que nace la idea de poner en manos privadas lo que es incluso el cuidado de la frontera dominicana, O sea, los drones, todo lo que tiene que ver con el manejo de la frontera y cuidado de la frontera para evitar el paso de haitianos, todo eso es allá que comienza, si se quiere, en este gobierno. Se siguió, pero hubo un problema según se dice, porque eso es un supuesto, porque en la República Dominicana todos nos conocemos y hay muchas cosas que se dicen, algunas son ciertas, otras no son ciertas. Se dice que hubo un problema de espionaje a personajes muy importantes de la banca dominicana y entonces hubo una queja fuerte para que ese tema se tomara en consideración y se sacara a personas que estaban vinculadas al tema de espionaje personal a figuras muy importantes del país. ¿Y para qué se espía un banquero? Porque no tiene la vida tuya y mía. Si tú y yo estamos casados, Dios nos oiga. O nos libre. Dios nos libre, ¿verdad? Si yo a ti, ni tú a mí, probablemente. Pero vamos a poner el ejemplo, para no traer otro ejemplo. Si tú y yo estamos casados y yo soy banquero, entonces Dios me oiga, ¿verdad? Si banquero está bien, ok. Y yo tengo una vida paralela y tú y yo nos casamos hace muchos años. Y entonces
en esa época yo no tenía tantos intereses y probablemente haya que dividir la fortuna entre los dos si nos divorciamos o llegar a un acuerdo. Y alguien lleva la información o tiene la información de que eso me va a hacer un daño enorme frente a ti, yo daría lo que sea para evitar que eso ocurra, ¿verdad? Eso se llama chantaje. Entonces, hay situaciones que se dan con manejo de información frente a personas que no les interesa que se divulgue información personal o información de algún tipo, o hay también espionaje industrial, que eso no lo hace ninguna institución pública, como el DNI, los J2, J no sé cuánto, entonces, todo eso. Entonces el tema del espionaje está ligado a personas que tienen control de la data de los ciudadanos. Obligatoriamente. Esa es la importancia de todo. Por ejemplo, ahora el gobierno dominicano habla de 3 licitaciones en instituciones o documentos que tienen la data nuestra. Uno de ellos fundamental. Por ejemplo, la licitación de la cédula de identidad y electoral. ¿Qué es lo que se vacía ahí? Es el registro civil. O sea, el cartoncito este que yo tengo por acá, no lo tengo acá arriba, y que tú tienes por ahí tiene toda mi información, cuando nací, porque lo que se deposita es el acta de nacimiento. Con el acta de nacimiento que me hacen la cédula, y al hacer la cédula, toda la información mía, que yo soy dominicano, que nací aquí, quienes me declararon, todo eso está en el registro civil, y ese registro civil que ya está automatizado, tiene que tener un solo dueño, porque es muy peligroso, sobre todo con nuestra situación con los vecinos de Haití. Cualquiera que tenga una puerta de atrás para entrar a ese sistema, pues no puede ahí inscribir a quien le dé la gana. Y a cualquiera que no es dominicano, lo hace dominicano, simplemente ingresando por la puerta de atrás al sistema. Entonces, tú tienes ahí un tema. El segundo es el pasaporte. El pasaporte es importante. ¿Y por qué en Hong Kong había diplomáticos dominicanos que otorgaban pasaportes a chinos que no eran dominicanos? ¿Y por qué se le han entregado pasaportes dominicanos a delincuentes internacionales en alguna embajada? Porque hubo un escándalo hace muy poco en el consulado en España, en un consulado en España de Valencia. ¿Por qué? Porque iban personas del Medio Oriente, sospechosas incluso algunos de terrorismo, y le entregan un pasaporte dominicano, porque esa es la identificación internacional de un dominicano. Entonces, esos dos son incluso más importantes que la licencia. Entonces, vamos a ir para allá ahorita. Estoy en la historia, en el histórico. Entonces, ¿tú ves por qué la data es importante? Vamos a hablar de política y de tecnología y de seguridad. Mi pregunta sigue vigente. ¿Por qué Jochi Gómez y De Color pudieron mantener el contrato todos estos años y por qué ha tenido tropiezo? Empezó usted a decirme de cierto banquero que quizás fue firmado. Que se dice. Se dice que fue filmado a través de los semáforos. Okay. Se dice, yo no lo sé, ni sé el nombre. Entonces empieza a tener tropiezo. Por si acaso. Empieza a tener tropiezo. Sí, claro, empieza a tener tropiezo, sobre todo porque ha sido un protegido de todos los gobiernos. Porque pasó por los 8 años de Leonel, pasó por los 8 años de Danilo, y comenzó bien también en los gobiernos de Abinader, pero al intentar entonces implementar algunos contratos que chocaron con estamentos oficiales, se dice también que hubo un choque por el tema de la frontera con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, porque eso se firmó en el gobierno anterior a este, saliendo casi el gobierno anterior, se firmó esa autorización. Y también que hubo un choque que lo dice, que hubo un choque con el director del DNI, el señor Luis Soto. Y ese choque llevó entonces a una confrontación interna que no puede salir a la prensa, por supuesto, porque estos son organismos de seguridad. Entonces, Jochi y el jefe del DNI se estaban disputando quién manejaba más información. Sí, claro, eso es lo que se dice. ¿Cómo coge tanto poder ese muchacho, un muchacho de 40 años? Pero está desde el año 2004 vinculado a la entrega de licencias
Su padre ha estado vinculado a ese negocio durante un tiempo, según se dice. ¿Al negocio de la licencia? No, al negocio de la información. Al negocio de trasiego de información. Se dice que ha estado vinculado a ese tema y que eso le ha dado supervivencia y entonces, por supuesto, hijo de gato, caza ratón, todo sigue con un gran poder económico. Tú sabes que cada vez que tú sacas una licencia, él cobra. Eso te iba a preguntar, Humberto, ¿cuánto tú crees que ha manejado en estos 25 años? ¿Cuánto ha ganado Jochi Gómez con Decolor? No tengo idea. Además de tener toda nuestra data. No tengo idea. Se dice que ganan 500 pesos por licencia. No tengo idea. ¿Y la licencia hay que renovarla cada cuánto? Son miles, depende. ¿Cada 2 años? En mi caso, cada 2 años, porque tengo más de 65 años. En el caso tuyo, cada 4 años. Entonces te pregunto, aparte de lo que hemos conversado, ¿qué detona que el Estado haga una nueva licitación? Acuérdanos qué fue lo que pasó con los semáforos y yo paralizo el país, el abogado Carlos Balcácer, y qué da al traste con que le quiten el contrato ahora y se llame a una nueva licitación. No, yo creo que se olvidó una máxima de Mao Zedong, que a mí nunca se me olvida: luchemos con razón, con ventaja y sin sobrepasarnos. Eso decía Mao. Tú tienes la razón, pelea. Tienes ventaja, pelea otra vez. Aunque tengas razón, si no tienes ventaja, no pelees. Esa era la máxima de Mao Zedong. Pero no te sobrepases. Te repítela de nuevo para aprendérmela, que a mí me falta la primera, yo creo que luchemos con razón, con ventaja y sin sobrepasar. Tuve la ventaja, yo tengo razón, pero no tengo ventaja, Cookie, no tengo ventaja. Tengo que recogerme. Entonces, si tú te sobrepasas, y hay uno de mi querido amigo Deli Erasme, que nunca se me olvida tampoco: el poder se combate, pero no se le desafía. Usted no puede desafiar al que está en el poder. Luchemos con razón, con ventaja y sin sobrepasar. ¿En qué se sobrepasó Jochi Gómez? Probablemente la confrontación con organismos de seguridad que son indispensables para el Estado dominicano. ¿Qué fue eso de traer a Pompeo y de anunciar que iba a traer al hijo de Donald Trump? Eso es parte de un ejercicio como de muestra de una fortaleza política que no la tiene. Los norteamericanos nunca han tenido favoritos en ningún lado. Los norteamericanos funcionan en base a sus intereses. Y no hay gobierno de América Latina probablemente que haya estado más alineado con los intereses de los Estados Unidos en los últimos 5 años, no importa quién sea el presidente, que el gobierno de Luis Abinader. A pesar de que lo dejaron sin embajador o embajadora, y ahora viene una nueva embajadora, a pesar de eso, el gobierno del presidente Luis Abinader ha estado totalmente alineado con los intereses de Estados Unidos. Por no decir doblado, doblegado. Alineado, cosa que yo estoy de acuerdo. Pero no tanto, Humberto, caramba. Yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, es una cosa terrible. Es una cosa terrible, de que Quisqueya indómita y brava. Soberana, bueno pero volviendo al tema. Pero por favor, 65% de todo el que pisa un aeropuerto dominicano es norteamericano, que viene de vacaciones a este país. Quítalo, díselo aquí, que ella indómita y brava. Recogí, ni brava ni nada. Humberto, se sobrepasó con qué y cuánto le costó el tema con Hugo Veras. Acuérdanos cuál fue el caso de ese caso de Hugo Veras es interesante y es uno de los casos que ha desaparecido de la prensa por probablemente una razón, porque cuando ya hablamos, creo que de eso acá hace unos meses, cuando miras el relato que existe de ese contrato de 1.200 millones de pesos, que era otra vez para el mismo tema de los semáforos en la capital dominicana, a través de una empresa de Jochi Gómez, chequeas bien eso y aparenta ser una orden presidencial a Hugo Veras, que ese contrato debe ser otorgado a esa empresa, aparenta ser. Aparenta ser según el relato. Espérate, Humberto, vamos a dividir. Una cosa es Decolor y la licencia. Y claro, ese era Transcorlatán, ¿verdad? Esa es otra cosa. Ese es otro, ese es otro contrato. Esa es sin sobrepasarnos. Exactamente. Porque ella estaba bien con la licencia. Ese es otro contrato. Tú te sobrepasas y tú quieres también el contrato de los semáforos. Y el contrato de los semáforos implica un sistema de información y chequeo de absolutamente todos nosotros acá en esta ciudad. Ahí fue que hubo lo del banquero. Claro, te voy a decir por qué. Mira, en Corea del Sur yo manejaba, muy raro, pero manejaba, y a mí me pusieron una contravención.
no recuerdo, creo que me pasé un semáforo en amarillo, algo así, y pasé. Y claro, la contravención allá te la mandan a tu casa, con la foto de la ley que violaste. Porque hay cámaras hace tiempo allá. En todas partes, en todos los semáforos. Y entonces, por supuesto, hacen así, te toman la foto, y yo veo que sale la foto con el cristal delante, pero con un bloqueo negro en la parte derecha del vehículo. Tú vas manejando en la parte izquierda, ¿verdad? Entonces, en el lado de pasajero está bloqueado. O sea, no se ve una cosa negra. ¿Y por qué esa cortina negra que le ponen a eso cuando mandan la contravención? ¿Y por qué esa cortina negra que le ponen a eso? Ah, porque aquí hubo problemas con eso. Digo yo, ¿de verdad? ¿Y por qué? Dice, porque a usted le tomaban la foto y entonces el que iba al lado probablemente pudo haber sido una amiga o un amigo que llevaba, que iba manejando, que no quería que lo vieran juntos, y entonces tomaba y salía ahí y se armaba un lío familiar, un problema familiar gravísimo. O sea, alguien era que estaba engañando a la mujer o al marido, y entonces el que iba al lado dice, ¿y qué hace ese ahí? O esa ahí. Por eso es un poder de información. La data de los semáforos en todas partes del mundo es de la propiedad exclusiva de los gobiernos, porque eso sí es cierto que es obligatoriamente de seguridad nacional. Entonces, y aquí no, aquí se le quería dar a una empresa privada. Entonces, volviendo a Transcorp Latam, ¿qué tanto le costó ese intento de sobrepasarse, según tus tres máximas, para que se le quite Decolor? Si tú te sabes cómo de ahí se va a cuestionar la no adenda para romper el contrato con Decolor. Porque entra en contradicción pública con el gobierno, entra en contradicción pública con el presidente Abinader, cae preso, tanto él como Hugo Vera, por un mes. Y caen presos por un mes y salen de la cárcel, y ese caso entra a un freezer. Nunca más nadie ha hablado de eso. Yo creo que nosotros estamos hablando de eso. ¿A ti se te había olvidado, Transcorp? Hasta se me había olvidado. ¿Se te había olvidado? Porque yo creía que era lo mismo de Color, ¿verdad? No, que era con otra. es otra. Entonces, Humberto, es cuéntame otra. algo. Entonces, ese tema, yo creo que se ha sobrepasado también. Una serie de acusaciones que yo no entiendo por qué las hace. Creo que está actuando más. Yo no lo conozco, nunca lo he visto personalmente en mi vida. Estoy haciendo un juicio ni siquiera de valores, estoy haciendo un juicio de lo que sale en la prensa. O sea, salir con que desde un dron frente al Placer de los Estudios, ahí en el Malecón, que tomaba una foto en un edificio que queda enfrente del Malecón, y que había un bulto con 50 millones de pesos. ¿Para qué se pone a eso? Un gobierno no puede aceptar eso porque es un desafío. Y ese desafío reacciona. Y cuando reacciona, ¿qué? Dice, bueno, vamos a poner la licencia, que es su base económica, en una licitación. Y esa licitación se realiza, y entonces ahí inmediatamente sale el tema de que otra compañía es que gana la licitación. Una licitación que está, por supuesto, porque la han llevado a juicio, todavía no es firme. Dice Milton Mauricio que sí es firme, pero todavía no es firme, y aparentemente están planteando ya una transición de Decolor a esa empresa, que tiene un nombre que se llama, ¿cómo es que se llama? Tú me lo dijiste. Anda por aquí. Esa empresa se llama Mobility, ¿verdad? Yo te quiero hacer una pregunta. Pero verdaderamente la base es Midas Dominicana. Vamos a hablar ahora de Midas y de Mobility, pero antes, tú decías ahorita, toda la estructura es de Decolor. ¿Cómo en la práctica sería el cambio? Por ejemplo, si vas a la Sirena Multicentro Churchill, que es donde yo he sacado mi licencia últimamente, eso de ahí es Decolor. Y yo también. ¿Cómo va a funcionar cuando tú vayas? Porque ya eso se anunció, y Carlos Pimentel, de hecho, cerró el proceso. O sea, exacto, ya está adjudicado a Mobility ID, y eso no tiene vuelta atrás, aunque Joche está pataleando. Creo que hizo un recurso de oposición, claro, hay un o recurso se hizo de pasar por un auditor de Intran. No sé si tú sabías sí, eso. Claro que sí, por supuesto. Pero qué bellaco. Por supuesto. ¿Cómo hizo eso? Y se dice que incluso falsificaron documentos, que... Se él estaba pidiendo información de un correo, como que él era parte de Intran. Exactamente. Eso fue lo que supe. Están pidiendo información sobre esto, y aparentemente podría haber o hubo van a sometieron un recurso de oposición al tema de la adjudicación, aunque ya dijeron que la adjudicación
se realizó, y en el caso de Milton Morrison, él habló de que por primera vez, porque este es el gobierno de los primera vez, que por primera vez todo lo que es el sistema de información y la data quede en manos del gobierno. En eso él dice la verdad. De hecho, déjame contarte, Humberto, que estuve presente en esa rueda de prensa del Intran que me llevó mi amigo Israel Abreu, comisionado por quien montó la rueda de prensa. Un saludo para todos ellos. Y yo veo a Milton rodeado, ahí estaba el rector de INTE, ahí estaba el de Codintran, ahí estaba el de que yo, que ahí nada más faltaba Agripino. Y yo, pues yo ni sabía que era lo que iban a anunciar. Una cantidad de gente de mucha solvencia moral y de mucha prestancia. Yo digo, ¿qué será lo que van a anunciar? Entonces ahí fue que yo dije, wow, y yo mismo dije, ¿qué poderes que tiene este Jochi Gómez? Porque una licitación más, o sea, es de la licencia, pudo haber sido de una carretera, pero, o sea, un comité de veedores como para se hizo una veeduría, que todo de la fue por la ley. Se hizo una veeduría porque se temía el pataleo, por supuesto, claro, de Jochi. Entonces, de la cosa que decía Milton es que por primera vez vamos a tener la propiedad de la data. Pero yo tengo un problema, porque yo tengo aquí el pliego de condiciones. Y por aquí yo tengo en ese pliego de condiciones. Y entonces todo mi relato es para decirte por qué Milton tenía tanto miedo de dar a conocer quién ganó la licencia. Jochi Gómez. Pero Dios mío, es un come hombre. No un come hombre, pero toda la persona que tienen algo que ocultar. Un come información, yo creo que no un come hombre, un come información. Exactamente, o sea, si tú tienes algo que ocultar. El otro día sacaron una casa que compró Milton Morrison, según dijo alguien, de $800,000 en Weston, en la Florida, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que $800,000. Eso salió ahí. Tú que has vivido en Estados Unidos, una casa de $800,000 en Estados Unidos es una casa. En la Florida. Pero una casa, una casita. Claro, en la Florida. ¿Qué gran cosa es? Tú no oíste a los foques que gastó $2 millones para hacer una casa de mentira de un estudio. O sea, ya se le ha perdido el respeto a los millones de dólares. Este es el pliego de condiciones del concurso, de la licitación. Y en una parte dice: el oferente adjudicado utilizará su sistema informático de su propiedad para operación del servicio solicitado. Es decir, hay una contradicción entre que toda la data es nuestra y la posibilidad de que, como el oferente es el que usa un servicio informático, no un software, es un sistema informático de su propiedad, tranquilamente también puede quedarse con toda la información de la licencia. Eso está en el pliego de condiciones. Habría que explicar, Milton tendría que explicar al Intran cómo nosotros vamos a recuperar eso que él dijo en ese anuncio, cómo es que ahora el Estado va a ser dueño de la data, si lo va a operar esa empresa. Y cuéntame un poco. Porque la data recolectada durante 24 años está en manos de Decolor, ¿eh? ¿Y cómo se la van a quitar? Eso yo no lo sé. Está en manos de Decolor, porque Decolor es que ha recolectado toda esa data. Y esa data es propiedad de Decolor hasta este momento. Porque al Estado no le interesó manejar la data. Eso te iba a preguntar, Humberto, ¿nadie previó eso? Eso fue en el 2004 y no hubo cambios significativos en 24 años después de eso, todavía ha seguido igual. Si tú vas a esa tienda, de donde yo voy, pagas el costo de la licencia y esa licencia te sale no más de media hora, tú estás ahí, más nada, porque ya los datos tuyos están ahí hace bastante tiempo, pero todo el proceso, quien lo hace es Decolor. Todo el proceso es Decolor, ¿eh? ¿Podría traer esto algún bache, como pasó en pasaporte con el cambio de gestión? Es probable. Bueno, con el tema de pasaporte que hubo una libreta que estaban dañadas. Y esa libreta hubo que descartarlas. Y al descartarlas, entonces hubo escasez de pasaporte. Es probable que en el periodo de transición, que se dice que es de 3 meses, haya un tema de algún bache para entregar lo que son las licencias. Y claro, es ya un proceso nuevo. Lo otro es que incluso los lugares donde se está entregando la licencia y se están haciendo las renovaciones, esos lugares también son propiedad de Decolor. Decolor es que tienen los contratos probablemente en todas esas tiendas de alquiler de los espacios. Y entonces eso hace
Pero de Color, ¿qué va a hacer con eso si ya no tiene el contrato? ¿Que se lo venda a la nueva empresa? No lo sé, pero por ejemplo, en la tienda que dijiste es un alquiler, eso no lo compraron ellos, seguro. Pero hay una instalación, una capacidad instalada. Totalmente, totalmente. Esa capacidad instalada debería pasar a la otra empresa y esa otra empresa tendría que tener entonces un sistema de información diferente al que existe ahora. Porque ese sistema de información es propiedad de Color. Va a decir una palabra muy fea en boca de una mujer, pero descojonaron a Hochi. O sea, si le quitan ese contrato ya. Bueno, el poder económico lo pierde. Póngale el ingreso diario. Ponle un pito, editor. Lo descojonaron. El ingreso, ese es un ingreso diario. ¿Te imaginas lo que es ese negocio? O sea, es un ingreso diario de todo el que se sienta ahí a ordenar una licencia de conducir, por sea nueva, sea lo que sea. Porque ¿cuánto se puede gastar en hacer una licencia? Un platiquito ahí con un papelito arriba. La exacto. Licencia de ahora tiene otro material, según lo que pude ver el día de la rueda de prensa. O sea, que es un material, ¿cómo que se llama? Carbonatado. Carbonatado. ¿Te hace sentido esa palabra? Lo que ocurre es que la licencia de conducir en la República Dominicana no es un documento de identificación. Tú no puedes ir a un banco a pedir que te cambien un cheque con una licencia. Tú vas a un banco a pedir que te cambien un cheque con una cédula. Eso es lo que exigen. En todas partes te exigen la cédula de identificación electoral, que ese es el documento más importante que existe en el país. Entonces, antes de entrar a ver qué es Mobility ID, qué es MIDA y toda la teoría de la empresa haitiana, te pregunto, ¿por qué tú crees o cómo tú crees que Milton Morrison se echa esa vaina, otro pito le ponen, de descojonar a Hochi? O sea, ¿por qué Milton coge ese debol? Porque déjame decirte que eso no es fácil. Si una gente que tú dices que maneja información que ha amenazado hasta el propio gobierno y el show de los semáforos, ¿cómo sucede eso? Ya esto es más política, ya esto no es técnico. Lo que te estoy preguntando es, ¿qué tú interpretas de una acción como esta? Que ni en los gobiernos del PLD le metieron mano. Yo creo que él asume un riesgo que no ha calculado. No calculado. Porque usted anular ese contrato, dárselo a otra empresa y plantear esa empresa como sustitutiva de un contrato que tiene tanto tiempo y pasó por tantos gobiernos y sobre todo por la persona que maneja el contrato, es un riesgo que en el mediano plazo a él le será bastante gravoso, pienso yo. Recuerde que Milton Morrison viene de Edesur, que su administración fue un fracaso de Edesur, en Edesur definitivamente, y fue llevado a Intran y él no sabe de eso. Él no sabe el tema de movilidad pública. No nos explicamos por qué lo llevan a Intran. Porque el presidente Abinader, a mi juicio y con todo respeto, creo que él es débil con los compromisos que hizo cuando no estaba en el gobierno. Milton Morrison fue aliado del PRM y del presidente Abinader, que son como alianzas personales que hacen esto. Pero sobre esa base que te digo que a un aliado no se le hace eso. O sea, meter... esa es la parte que no entiendo. Eso, de verdad, es una situación... Pero el Intran es un tema importante. El presidente tenía un problema ahí que solucionar con lo que ocurrió alrededor de Hugo Veras. Hugo Veras, claro, comunicador al fin, se deslenguó y se fue como loco a dar declaraciones a situaciones que después no pudo manejar, por eso salió de ahí. Pero buscó a alguien que estaba en otra posición y lo puso ahí y lo ha sostenido hasta ahora a pesar de los escándalos. Probablemente con el tema de la casa, que parece una información que le dieron a un periodista amigo tuyo y mío, y que él fue que manejó ese tema, probablemente le hubiera costado el caro en otra situación, porque no estaba en su declaración de bienes, pero si estamos hablando que es que tiene al enemigo público, Hochi Gómez más feroz. O sea, lo de la casa es lo de menos que le pueda sacar Hochi, ¿entiendes? Sí, pero también ese es un pleito que están echando Hochi y el padre en pareja. Si tú lo escuchas a don Guillermo, te das cuenta que él también participa defendiendo a su hijo. Obvio. ¿Verdad? Y yo que fuera. Entonces, creo que eso trasciende incluso al tema Hochi y Hugo Veras. Y también Hugo Veras sale de la ecuación y a Milton Morrison. Ese nivel, eso está un poco más arriba. ¿Qué le puede costar a Milton Morrison cuando tú dices que es un riesgo no calculado, meterle el diente a ese camaján? Bueno, si yo fuera él, no saliera de noche, no hiciera nada oculto, tuviera mucho cuidado con mis cuentas de banco,
cambiara de teléfono como en la película. Yo no sé si es verdad, que tienen unos telefonitos de esos carabelitas, hago una llamada, lo tiro al piso y lo piso para que no me tomen ninguna llamada, porque su adversario es bastante cabeza caliente y ha demostrado ser un individuo de armas a tomar, en el sentido de que es capaz de enfrentar lo que sea. Ha enfrentado a un gobierno y a un presidente. Imagínate tú si es capaz de enfrentar a alguien que no tiene esas atribuciones y esa categoría. Cuando tú decías ahorita la máxima de Mao Zedong era. Sí, claro. Luchemos con razón, con ventaja y sin sobrepasarnos. Anótalo. No, sin duda. Cuando hablamos de sobrepasarse, ¿tú crees que Hochi se confió de todo el poder y la información que tenía y quizás el dinero que tiene? Que tiene. ¿O tú crees que no, o que Abinader resultó ser más gallardo que otros presidentes? O sea, ¿qué ecuación tú crees que se da? Porque aquí hay alguien que no calculó algo. Eso lo veremos al final, cuando ya Abinader no sea presidente. ¿Sabes por qué? Porque ahora está protegido por todo lo que es el aparato del Estado. Es el presidente de la República. Y como presidente de la República, los que están a su alrededor y manejan esos aparatos del Estado le deben el cargo y le deben lo que es valía. La valía que tienen ahora de manejo de esa información es para el presidente de la República. Pero ese presidente de la República ya se puso un límite. El 16 de agosto del año 2028 el presidente Luis Abinader sale de la presidencia de la República. Y creo que ahí él va a comenzar a entender la diferencia entre una cosa y otra. Yo que he estado vinculado a tanto tiempo al poder, no es lo mismo. No son las mismas personas que son adherentes tuyos o los que te obedecen cuando estás en el poder que estás fuera del poder. En el caso del presidente de la República es mucho peor. Entonces, buscarse dos enemigos de ese tipo, que él conoce perfectamente, es complicado. Entonces te pregunto. Esto yo lo veré, Dios me cuide, y a ti también, después del 2028. En cuanto a Abinader, ahora, sabemos que Hochi Gómez no se va a quedar con los brazos cruzados, le tumban a Transcorlatán, le tumban a The Color. ¿Qué tú crees que sería su próximo paso? Lo dejan con los pantalones abajo, o sea, le dejan sin el poder económico que producen ese tipo de negocios. Él tendrá que dedicarse o buscar la forma de resarcirse. Y si yo fuera él, yo me pongo en su lugar, ¿qué yo haría? A mí me enseñaron eso hace mucho. ¿Qué tú harías? Digo, yo me voy a gozar mi cuarto, si fuera yo. Pues serás tú. Este tipo de personas no funciona así. ¿Qué yo haría? Haría todo lo posible por estar integrado al próximo equipo de poder para recuperar lo que me están quitando ahora. Eso haría yo. Bueno, calcularía ¿y fue exactamente, un gobierno de Leonel que le dieron ese contrato? Calcularía exactamente qué va a pasar en las elecciones y diría, bueno, yo te doy información a ti y entonces después que tú ganes, tú me resarces lo que yo estoy haciéndote, ayudándote para llegar al poder. Si tú acorralas a un ratón, te muerde. Claro. Y Hochi no es ningún ratón. ¿Qué acciones tú crees que él podría tomar ante esta investida de, quitarle ya lo de las licencias? Mira, cualquier cosa que tú tengas por 20 años, ya es tuyo. Olvídate de eso. Diría mamá Tingo, la tierra no es del que la tiene, sino del que la trabaja. Ya eso era una parcela de él. No, en este caso creo que él perdió el pleito. Perdió el pleito por The Color. The Color pasará a ser ya una empresa que no tiene el dominio de la licencia, que era su origen, su fuerte. Y claro, su razón de ser. Entonces The Color pasa a un lado, pero no creo que se quede tranquilo, ¿eh? De hecho, creo que él va a trabajar para intentar volver a obtener la licencia de conducir. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Se dice, Humberto, que la historia, la narrativa de que una empresa haitiana que va a manejar la licencia, la cédula y el pasaporte puede ser una versión puesta a correr por los intereses del mismo Hochi. Ahora cuéntame tú, ¿qué es MIDA, qué es Mobility ID y si es verdad que hay una empresa haitiana detrás? En el caso de la Junta Central Electoral, eso no existe. La Junta Central Electoral, yo tengo los datos por acá, aparte está en comunicado, es un proyecto, el de la cédula, que fue combatido incluso por grupos económicos conocidos, dueños de periódicos. Se le hizo una campaña
en el periódico Diario Libre en contra de la adjudicación y sobre todo de la necesidad de la cédula. El problema es el siguiente, que la cédula que todos tenemos es una cédula que está vencida. Nadie aquí tiene una cédula que sea hábil y que uno pueda decir que tiene una fecha que la valida. No existe. Todas las cédulas nuestras están vencidas. Todo eso se venció. Lo segundo, el tema de que no era necesario, el mentir de esto es que ha habido múltiples denuncias de cédulas, de fábrica de cédulas para haitianos. Ha sido una gran cantidad de haitianos que tienen cédula dominicana, que cuando la ponen en lo que es la base de datos de la Junta Central Electoral, no aparece. ¿Por qué? Porque son falsificadas. El plástico se falsifica, por supuesto. ¿Una fábrica de cédulas? Claro, ha habido pues yo no había oído claro, eso. Por supuesto. O sea, máquinas que usan los haitianos. Es que yo veo muchos haitianos, hasta con nombre haitiano, con cédula. Pero por supuesto, algunas son cédulas extranjeras, pero hay otras que son cédulas de dominicanos, que agarraron fábricas enteras y vendieron las cédulas. Entonces, ese plástico está prostituido hace tiempo. Entonces, esta nueva licitación, ¿cómo va a limpiar? Entonces, hay gente que cuando este proceso se haga, que meta que vaya a sacar su cédula. No se le va a dar cédula. Eso va a quedar limpio inmediatamente comienza el proceso, que será probablemente a fines de este año, principio del próximo. Tú llevas tu cédula, como tú te llamas. Entonces, cuando dice Colombia Alcántara, te buscan con la cédula que tú tienes y si tu cédula es falsa, no te va a salir la cédula nueva porque tú no estás en el registro civil. Entonces, varias preguntas, ya que nos metimos en la cédula, Humberto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué si lo que hablan de si hay, explícame si es verdad que hay una vinculación con una empresa haitiana o es para desacreditar el proceso por una parte interesada que fue afectada? Y el miedo, de hecho, Ángelo Vázquez dice que va a marchar porque dice que yo no sé si él tiene información o es de oído, porque él va a marchar porque dice que una empresa que está vinculada a Haití, que no sé qué, entonces es muy delicado eso. En el tema de la cédula yo no tengo ninguna duda y tengo la certeza de que es imposible que haya algún manejo extraño de ese tipo por la persona que está encabezando la Junta Central Electoral. Román Jaques no es así. Román Jaques es una persona que yo conozco hace muchos años, una persona eminentemente seria. Y fíjate que ha manejado procesos electorales complejos y aquí no ha habido una sola protesta que haya sido llevada a la Junta Central Electoral. En el caso de la Junta, de la cédula de identidad ha sido un proceso totalmente transparente. Y esa empresa, son 4 empresas que han estado dentro de lo que es la adjudicación de Cencor. Sí. Son 2 empresas panameñas que tienen que ver con tema de cédula, 2 empresas alemanas, y esas empresas alemanas son las que hacen la impresión de todo este tipo de documentos prácticamente en gran parte del mundo. Son empresas sumamente seguras, y una empresa dominicana, son 5 empresas que forman ese consorcio que ganó la licitación. ¿Qué tiene que ver esa empresa alemana o la empresa dominicana con el pasaporte y la licencia? Nada, eso es una licitación aparte. Han querido ligar todo, ¿me entiendes? Es una licitación aparte. Quienes sí tienen una empresa dominicana de Santiago que tienen que chequear son las licitaciones de la cédula, del pasaporte y la de la licencia, que ambas tienen en común una empresa que se llama Midas Dominicana. ¿Qué es Midas? ¿De quién es? Midas Dominicana se dice que es de unas personas dueñas de quizá el mejor negocio que hay aquí y que se está metiendo en todas partes, de una red de bancas de apuestas en Santiago. Entonces, si eso es así, yo no sé si es cierto, es verdad o es mentira. Si eso es así, hay que ponerle atención a ese tema, porque ese tema es complicado. En el tema de los pasaportes, yo diría muy complicado. Por lo siguiente, los sistemas informáticos, esto es un sistema informático en sí mismo, esto que yo tengo en la mano. El sistema informático de esto, que es el iOS, que es lo que maneja esto. Es un sistema de información que maneja todo lo que son las aplicaciones, toda la información que yo tengo aquí es por iOS.
este sistema, y yo uso este y no Android, porque esto es un sistema absolutamente cerrado. Incluso es famoso un juicio que le hizo al FBI a Apple para obligarlo a enseñarle una puerta de entrada a este sistema. Y una puerta de entrada significa que usted podría entrar informáticamente a mi teléfono sin pasar por las regulaciones o los passwords, toda la seguridad que yo tengo acá. Y Apple lo llevó hasta la última instancia y no le permitieron al FBI abrir eso. Era un tema de terrorismo. Entonces, el sistema informático del pasaporte, sobre todo, debe no tener una puerta de entrada, que nadie puede entrar ahí. Esa información es altamente sensible. ¿Cómo lo hace Estados Unidos? No puede entrar nadie, solamente lo maneja, exacto, eso lo maneja como hace cualquier país civilizado, porque es muy peligroso. El pasaporte dominicano, aunque sea electrónico, lo que sea, esa data que está ahí tiene que ser manejada absolutamente por el Estado, porque ahí pueden salir pasaportes a nombre de personas que el Estado dominicano no le ha dado. No es dominicano y no tiene derecho a ese pasaporte. Y un pasaporte, recuérdate, es como su nombre lo indica, para hacer un pasaje a través de aeropuertos o puertos a nivel internacional o de fronteras. Entonces, ¿qué tú haces? No, esa data es absolutamente mía y nadie puede entrar ahí. Y si entra alguien ahí, tiene que ser obligatoriamente manejada por el Estado dominicano. Ese es el problema de las empresas que están dentro de ese tipo de licitaciones. Tienen que tener un altísimo nivel técnico, pero también de altísima credibilidad pública. Y en la República Dominicana, no sé por qué, de repente aparecemos haciendo 3 licitaciones diferentes para un mismo tema, que es el manejo de data tuyo y mío. Es la data de nosotros, los ciudadanos dominicanos, y el gobierno de algún modo se ha metido con los 3 temas al mismo tiempo. ¿Por qué al mismo tiempo? El de la cédula había que hacerlo, porque las cédulas están vencidas. Sí. Pero el de Hochi ya tú llegamos a una conclusión. Había que romper el contrato. Y el del pasaporte, porque había que buscar forma de que ya hubiera un pasaporte electrónico, que es un paso que hay que dar para asegurar la fiabilidad de los pasaportes dominicanos. Voy a ver si me deja leer, siento lente, me deja leer esta letra tan chiquita. Pero aquí hay una nota de la Dirección General de Pasaportes que garantiza la seguridad de los datos con pasaporte electrónico. ¿Ves? El proceso de personalización del pasaporte, que incluye la incorporación de datos personales y biométricos del ciudadano, se realiza en las oficinas de la Dirección General de Pasaporte mediante conexiones seguras y cifradas, aseguró Lorenzo Ramírez, director general de Pasaporte. La institución explicó que el proceso de captura, procesamiento y también de encriptación de la información de los pasaportes se realiza exclusivamente en las instalaciones de la Dirección General de Pasaportes, siguiendo los más altos estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional o ACCI. Esta es una nota que ellos está, de hecho, es una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo la Dirección General de Pasaportes. O sea que me imagino que si Pasaporte está aclarando esto, es porque hay cuestionamientos. Por los cuestionamientos ¿verdad? que tú estás... Es porque hay cuestionamientos. El proceso de personalización del documento, que incluye la incorporación de datos personales y biométricos del ciudadano, se realiza en las oficinas de la DGAP mediante conexiones seguras y cifradas. En cuanto al proceso de contratación, la DGP recordó que la implementación del pasaporte electrónico fue adjudicada al consorcio franco-americano EMT, conformado por Entros de Estados Unidos, Midas de República Dominicana y Thales de Francia. La empresa Thales es una multinacional de amplio reconocimiento global que fabrica pasaporte electrónico en países como Francia, Bélgica, Singapur y Reino Unido. Ahí te pregunto, ¿los pasaportes obligados hay que mandarlo a hacer como tal? El tema es el siguiente. Muy bien el documento. Entonces déjame completarte esto. De su lado, la empresa Trost es una compañía global de soluciones de seguridad digital de vanguardia que maneja más de 100 millones de entidades de trabajadores
y consumidores en el mundo. Y luego Midas Dominicana es una empresa local que ofrece soluciones integrales en tecnología y finanzas con más de 20 años de experiencia en el mercado, con presencia en Estados Unidos y en Europa. Ahí están las 3 empresas en el caso de pasaporte. Perfecto. Entonces, Midas Dominicana deberían transparentar quiénes son los dueños, porque probablemente todo es un rumor, todo lo que se dice puede ser rumor, no tiene que ser necesariamente verdad. Quiénes garantizan la data, cómo eso se garantiza y cómo nosotros cuando vayamos a buscar un pasaporte debemos estar seguros que se está haciendo el trabajo correcto con lo que es nuestra data, porque al final la data nuestra es nuestra, no es transferible a nadie, es un derecho constitucional. En ese tema, fíjate los temas que hay de cuestionamiento, que creo que la mayoría de ellos son de compañías interesadas. Hay un tema de interés en el manejo de los datos, y porque esos datos son fundamentales para la identificación de los ciudadanos, para los viajes, pero también para todo tipo de trámites en cualquier parte del mundo. Entonces ahí es donde tienen que ser lo más transparente posible. Y esa transparencia está dada primero por la confianza que tiene el público por quienes están al frente de las instituciones. Entonces, mira, de las cosas que argumenta la empresa, ¿verdad? En el caso de la licitación del Intran, la composición del consorcio ganador Mobility ID, el contrato fue adjudicado al consorcio Mobility ID conformado por 4 empresas de Estados Unidos, Brasil, Panamá y República Dominicana. Una es GET Secure ID Corp, la otra es Thomas Gregg & Sons Gráfica y Servicios, Industria y Comercio. Ese nombre está en portugués. Entonces la otra es el consorcio STC Panamá y Midas Dominicana, República Dominicana. Entonces ahí, por eso las dos también están en la misma. Exacto. La misma empresa, que es la empresa que más cuestionamiento está recibiendo. Que no está en la cédula. Porque ellos son consorcios. No está en la cédula. Okay. No, ese no está en la cédula. ¿Es normal, para cerrar, Humberto, que haya que hacer un consorcio de tantas empresas para llevar a cabo una licitación? Sí, claro que es normal. Es normal porque, aparte de empresas nacionales, son documentos que necesitan una seguridad extrema y hay pocas compañías a nivel global que dan ese servicio. Esas empresas alemanas, que son las que dan ese tipo de servicio, la mayoría de ellas, la mayor parte son europeas, son las que ganan casi todas las licitaciones. Es absolutamente normal que haya empresas de varios países participando de ese tipo de licitaciones. Entonces yo te pregunto, si la empresa de este nivel que yo acabo de leer, que tú dices que en el caso de la alemana, que es la que hace todos los procesos de alto nivel, ¿se asociaría a una empresa cuestionada en República Dominicana? Yo creo que no. ¿O quizás es una campaña que tiene quien fue afectado? Yo creo que no necesariamente, aunque la información que se da de los dueños de Midas, quien la da es el abogado de The Color, que fue a un programa de televisión y habló claramente de ese tema, y eso confirma lo que dices. Ahora, ¿Carlos Balcácer? No es Balcácer, fue otro abogado, pero ¿eso es cierto o no? Ellos tienen que transparentar, los dueños de esa empresa. Y también te iba a preguntar... Hay demasiadas cosas que se dice con los dueños de esa empresa que ojalá sirva esto para que transparenten quiénes son, porque no dice nombre de empresas, pero no dice nombre de dueños, porque se ha hablado incluso que hay un haitiano que vive aquí, que es dueño de empresas de esas que ganaron la licitación. ¿Tú crees que el rector de INTEC y esa personalidad que yo te dije que ve ahí sentado con Milton Morrison, ¿tú crees que se van a apretar a algo que esté cuestionado? No, porque cuando trabajas en un tema de licitación, lo que tú trabajas no es quién gana o quién es dueño de una empresa, sino la licitación hay una base de condiciones, tienes que cumplir la parte técnica y la parte financiera, que son las dos partes de una licitación, es una parte técnica y una parte financiera. Entonces explica ahí lo que vas a hacer, presenta las pruebas, sobre todo en lo financiero. Se habla de que en la licitación de el Intran se exigía que las empresas tuvieran en banco una suma superior a 25 millones de pesos. Entonces, claro, una de las objeciones que hacen las empresas que no llegaron al final de la licitación es que eso era excluyente. ¿Es cierto o no? No lo sé, pero... ¿25 millones de dólares o de pesos? De pesos en banco. ¿Eso no es mucho? No es mucho. Bueno, finalmente hay que ser muy valiente
para hacer algo mal hecho en una licitación en la que tú estás tumbando a Jochi Gómez, el que más información pero, maneja. pero muy complicado. O sea, que confiamos que eso fue hecho por el libro, porque si no, Jochi se lo va a sacar. Muy complicado, de verdad que sí, muy complicado. Mira. ¿Qué tú esperas, Humberto, para cerrar este tema? De esto. Ajá. Ya se va a implementar todo. Tenemos cédula nueva, pasaporte nuevo, licencia nueva. Y alguien tiene un nuevo negocio. Todo eso se va a implementar. Yo estoy seguro que se va a implementar. La cédula nueva va porque ya eso se aprobó. La Junta dio la cara, dio una rueda de prensa. En esa rueda de prensa defendió el proceso y ese proceso aparentemente es totalmente transparente. En los otros dos casos, creo que deberían, si quieren. Hay temas que un tema tumba a otro. Ya no se había olvidado el tema de Transcorlatán, y Jochi y de Hugo. Entonces se ha olvidado el tema de Senasa. No te puedes ir de aquí sin decirme algo nuevo de Senasa. Ya no suena Senasa. Yo prometí que no iba a seguir hablando de eso porque eso es complicado. ¿Por qué tú prometiste? Hay que ser, sobre todo con el pueblo dominicano. Porque aquí nosotros, pero además que a toda la ARS le investiguen. Porque aquí nosotros creo que hicimos un relato bastante fiel a la verdad de lo que estaba ocurriendo. Nosotros acá en Al Tanto hablamos incluso de situaciones colaterales que se daban, daños colaterales a empresas que no tienen nada que ver con ARS, de familias entremezcladas. En el tema personal yo trato de ser lo más delicado posible en el sentido de que no me gusta tratar temas personales de nadie, la verdad, como que ese no es no hago eso, lo que haga cada quien con su vida es su problema. Pero sí hay informaciones nuevas. Te dije cuando traté ese tema, yo lo recuerdo, el final fue, ahí no va a pasar nada, Olvídate de eso, que ahí no va a pasar nada, ¿verdad? Dijo este hombre, Wilson Camacho, aunque no me escuche, estamos trabajando con usted. La información que yo tengo es que, como esperaba, porque conozco el modelo, es muy difícil probar un delito con eso que hay en cuanto a la parte más grande de la inversión, es decir, todas las cápitas, el tema de los medicamentos, ese tema es muy difícil. ¿Por qué? Porque no está fuera de la ley. Simplemente tú entregas un dinero, firmas un contrato, pagas, yo calculo que alrededor de quizás 6, 7 mil millones de pesos en 5 años por una cápita cuya ejecución no hay forma de que tú hubieras podido seguir. Ese es el centro de todo, pero de ahí a tú decir, se robaron el dinero. Bueno, Senasa como ARS era la que tenía la obligación de buscar los indicadores que garantizaban lo que ellos estaban haciendo. Perfecto. Ahora, salieron 2 contratos más que fueron presentados en el programa de Nuria. Nuria ha hecho un gran trabajo en este tema, hay que reconocérselo, y ella da seguimiento a los temas. ¿Y de qué empresa era? Hay un contrato más de una empresa, de aquella empresa de que hablamos, donde había un familiar de Santiago Jacín, que negaron el contrato, que es un contrato de prestación de servicios para el régimen subsidiado de telemedicina también. Hay un contrato de 10,000 personas que es el adendum, que fue ¿cómo se llama la empresa? presentado, no lo recuerdo, pero esa empresa es un contrato bastante extraño porque se habla de telemedicina en un país, de telemedicina de maletín, es decir, un maletín que tú abres, te sale el paciente allá, entonces tú das telemedicina a distancia. No, hombre, no relaje. Así mismo, y ese contrato también, ese es un contrato, yo ni sabía que eso existía, porque yo no uso el metro, tenían unas cabinas en el metro para hacer telemedicina y dar seguimiento a enfermedades crónicas, es lo que dice, pero no da ningún tipo de detalle. Pero hay una película de ciencia ficción que está hablando del futuro. Eso está, eso se presentó. Dios mío. Eso se presentó. ¿Y cuánto costaba ese contrato? No, porque es un adendum y el contrato original todavía no se ha conseguido. Ese adendum incluye a 10,000 personas más. En el país no se puede dar telemedicina. Yo le voy a decir por qué, porque yo sé cómo se hace. Yo fui a México a ver eso. Yo estuve en un centro de telemedicina
tiene que tener una gran sala con un call center, con personas que no son médicos, con una serie de guías, grandísima era cuando yo fui a México, en Ciudad de México, y entonces tienes otra sala donde médicos dan la consulta. Eso se usa, pero en la República Dominicana eso no existe. Al no existir, esta empresa, que en un momentito, a ver si me acuerdo el nombre, firmó un contrato con Senasa. Yo no sé de dónde diablo le salió a Senasa hacer eso. O sea, y eso es de septiembre del 2020, el mismo tiempo en el cual se están firmando contratos de cápita con la gente de RIT. O sea, eso fue como un invento que alguien tuvo de vamos a entrar a Senasa a buscar cómo buscamos la mayor cantidad de dinero posible con el menor esfuerzo, es lo que parece. ¿Y se llegó a ejecutar eso? Sí, claro que sí. Pero Dios mío. Se hizo eso y después se hizo una modificación, un adendum, que es lo que salió a la luz pública en el mes de febrero del año 2021. Entonces, es una ARS y el otro contrato es de la entrega de unas proteínas a niños y adultos. Senasa es una administradora de riesgos. Senasa no está para entregarle proteínas a nadie. Es una administradora de riesgos. Y se compró una proteína, no sé bajo qué concepto hicieron eso, para entregar en unos operativos y sale la foto de Santiago Jacín entregando las proteínas. Senasa no existe para eso, es una ARS y está en una ARS, sus obligaciones legales y también su operación está determinada en la ley 8701, que es la ley financiera de la seguridad social. Entonces, Senasa como si fuera humano, como si fuera la ARS del Popular, cualquiera de esas. Pero quizá la proteína fue lo único que se entregó bien, pero ¿para que se pudo qué? palpar. No, ¿para qué? Alguien eso se pudo parece, vender una proteína, me gustó eso. Eso parece. Que había que vender una proteína. Exactamente, que hubo algún tipo de situación para comprar. Y se dice que ahí en las proteínas hay una inversión de más de 6 mil millones de pesos. No relaje, no, ya claro. No me gustó, no relaje, Humberto. Es que aquí ya no se habla, es que aquí ya no se habla de milloncitos como tú ¿cuánto? Y yo. 6 se dice millones. 6 mil millones pero de será pesos. para hacer Mister Olimpia. Mandaron a hacer la proteína. ¿Te acuerdas de Mister Olimpia donde Arnold ganaba? La mandaron a hacer la proteína por allá por España. Entonces comenzaron a regalar proteína, que ese no es el papel de Senasa. Es decir, que eso anda, pero no escucharás mucho hablar de Senasa. Te iba a preguntar eso, ¿tú sigues sosteniendo que no pasa nada? ¡Ay! No va a pasar nada, absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque la justicia dominicana, como dijo un fiscal el otro día, es una serpiente. ¿Sabes lo que es una serpiente? Solamente muerde a los pobres que están abajo, a los ricos no les llega. Dios mío, con esta sentencia fatal de Humberto Salazar despedimos esta transmisión. Ya ustedes vieron Cultura con Sabrosura, de pie a pa, el recorrido de estos últimos eventos de contratos con instituciones del Estado. Muchas gracias. A ti. Dios mío. Avanza, ¿cómo es? Pelea sin... Pronto estaremos por aquí de nuevo. Pelea seguro. sin... Ya no es una vez al mes. No, ya después juramenté cuando ella me llame. Lo que dijo Mao Zedong, pelea con razón. Con ventaja y sin sobrepasarte. Recuérdate. Aprendí eso.